El explorador más famoso jamás planeó serlo. Un joven de 17 años fue llevado al viaje de negocios familiar y pasó 20 años en sitios que los europeos creían de fantasía. Caminó hasta China cuando pocos salían de casa, se volvió el extranjero favorito del nieto de Genghis Khan y regresó a Venecia. Tan rico e irreconocible que su propia familia no creía quién era. Historia de Marco Polo, el joven que viajó a China y cambió la historia por accidente. Siéntate, relájate y bienvenido al Campamento de Historia. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos al Campamento de Historia. Mi nombre es Mark Cañón y gracias por acompañarme en mi tienda. Cada semana exploramos las historias más interesantes, fascinantes y controvertidas de toda la historia, de todos los tiempos. Por siempre. Sí, lo estamos haciendo. Intento entender todo lo que ha pasado y han sucedido muchas cosas. Quiero decir, cada día que pasa se hace más historia, así que solo trato de mantenerme al día. Por supuesto, este episodio y este programa no serían posibles sin que tú lo vieras desde casa. Muchas gracias por sintonizarnos. Esto no sería posible sin mi amigo Cristos, en su acogedora tienda en la esquina, acurrucado en un árbol. Cristos, ¿puedo escuchar un Marco? Polo. Eso fue tan cursi y tonto, ni siquiera puedo creer que me convenciste de hacerlo. No, en realidad fue bastante lindo y creo que muy apropiado para este episodio. Chicos, es tarde en la noche, estamos aquí en la tienda. Hablando de Marco Polo, probablemente es algo de lo que has oído hablar, ¿verdad? Juegas el juego de niño, dices Marco, como todos ustedes. Todos saben quién es Marco Polo. ¿Podemos poner una foto de Marco Polo en la pantalla? La verdad, ni sabía cómo era este tipo hasta hoy. O sea, si te hubieran puesto una pistola en la cabeza y te preguntaran cómo se ve Marco Polo, siquiera tendrías una idea, te apuesto que la mayoría de la gente ni siquiera sabe realmente. Yo no sabía hasta que hice este episodio fue como quién es Marco Polo. Mira a este tipo. Regio, guapo, buena barba. No el mejor peinado, pero se entiende por qué siempre usa sombrero. Marco Polo es fascinante. Para entender cómo cambió el mundo y llevó fideos a todos lados, primero conoce a su papá. Marco nació en 1254 en Venecia, Italia, hijo de Nicol, de Fusa y Nicolò Polo. A los 6 años, su padre Nicolò y su tío Maffeo eran comerciantes venecianos modestos. Ellos vendían un poco de esto y aquello simplemente haciéndolo a la manera italiana, ¿de acuerdo? Y decidieron probar suerte comerciando a lo largo de la Ruta de la Seda. Ahora, la Ruta de la Seda está en auge. Nueva forma de ganar dinero comerciando al este. Desde el inicio, su viaje es interrumpido y comienzan en Constantinopla, donde se involucran en una guerra civil. Ya sabes, pasa, tienen que huir al norte y terminan más adentro de Asia Central que cualquier europeo antes, o sea, casi nadie tomaba ese camino, ni ellos. No estaban exactamente explorando, literalmente solo estaban huyendo de, ya sabes, una calamidad humana. En 1266 se topan con funcionarios mongoles sorprendidos de que aún vivan, siendo solo unos niños italianos venecianos. Lo lograron, están sorprendidos y lo llaman una locura. Como sorprende ver a un europeo en Asia Central, los mongoles los escoltan hasta la corte de Kublai Khan en China. Ahora, si no sabes quién es Kublai Khan, es el nieto de Genghis Khan. Sí, ese Genghis Khan, también conocido como Genghis Khan en algunos círculos, Genghis Khan. Voy a decir Genghis, y creo que tú y yo somos parientes de Genghis Khan. También la mayoría de las personas que están viendo, hay cientos de miles de personas que son parientes de este tipo. No aprecio la insinuación. No, eso es cierto, eres asiático, pero también el hecho de que este tipo es literalmente el nieto real. Entonces Kublai Khan, por razones que aún se desconocen, decide que le cae bien. Se encuentran en la corte y conoce a estos estudiantes italianos con mucho estilo, y él piensa, ¿sabes qué? Me gusta esto, y se lleva bien con ellos. Así que tiene curiosidad por el cristianismo, tiene curiosidad por Europa, y entonces les da una misión. Él les dice, vuelvan con su papá, pídanle que mande 100 eruditos cristianos y aceite sagrado de Jerusalén, y luego regresen para contarme. En 1269, tras 9 años fuera, Nicolò y Maffeo regresan a Venecia muy ricos. Los mongoles gestionaban bien la Ruta de la Seda y Kublai Khan dominaba el comercio asiático. Por eso, al enviar a los hermanos al oeste, lo hizo como enviados oficiales. Eso significaba paso seguro, escoltas y, más importante aún, valiosos regalos destinados a mostrar estatus y autoridad donde quiera que fueran a ir. La gente pensaba que los del Khan eran intocables. Los regalos no eran solo recuerdos, incluían oro, plata, piedras preciosas, Bitcoin y más cosas.
Estos hermanos intercambiaron libremente en la ruta de la seda. Al llegar a Venecia, en 1269, ya no solo eran viajeros, sino hombres con regalos del emperador mongol. Eran lo suficientemente fluidos en varios idiomas y tenían un conocimiento poco común del mundo exterior que los hacía instantáneamente ricos e interesantes según los estándares europeos. Cuando su padre vuelve, Marco ya tiene 50 años. La madre de Marco murió poco después de que Nicolo se fue, así que fue criado por parientes que creían que su padre había muerto en Asia. Y ahora aparece este desconocido, diciendo que es su padre, hablando un montón de idiomas, y básicamente le dice, «Oye, hijo, no te he visto en 9 años. Haz tus maletas. Nos vamos a China. Ahora». Así es literalmente como comienza la historia de Marco Polo. No con un plan para explorar, sino con un padre que acababa de pasar una década en Asia y decidió que su hijo adolescente tenía que acompañarlo para la segunda vuelta. En 1271 Marco, su padre y su tío Mafeo partieron de Venecia con cartas del Papa. 2 frailes dominicos serían los primeros de 100 eruditos enviados con Kublai Khan. Ahora, los frailes regresan de inmediato. Notan que deberán regresar por zonas de guerra, desiertos y años de viajes sin garantías. Dicen que están bien, pero los polos siguen y lo que intentan es una locura según estándares medievales. Literalmente van a caminar desde Venecia hasta Pekín. Necesitamos un mapa. De Venecia a Pekín, 5.600 millas, atravesando desiertos, montañas, bandidos, zonas de guerra y territorios donde podrían matarlos solo por ser extranjeros. Cruzan el Mediterráneo, recorren Turquía, Irán, Afganistán y pasan meses cruzando los Altos Pamir que Marco describió después. Describe que el fuego no quema bien y la comida tarda mucho en cocinarse por el aire delgado. Aún no están en China. Deben cruzar el desierto de Gobi, que Marco describe como el lugar más aterrador del viaje. Él afirma: «De noche, los viajeros oyen voces y música de los espíritus, que a veces los llaman por su nombre, y él al seguir la voz se pierde y muere». Quiero decir, esto es una travesía increíble. Es realmente alucinante, especialmente en esa época. Pero finalmente, en 1274, después de 3 años de viaje, llegan a la corte de Kublai Khan. Cuando los polos llegan a la corte de Kublai Khan, conocen al gobernante del mayor imperio contiguo en la historia humana, ¿verdad? El tipo controla territorio desde Europa del Este hasta el Pacífico y comanda ejércitos mayores que países europeos enteros. Marco Polo, con 20 años, capta la atención de Kublai Khan, el hombre más poderoso de la Tierra, quien se impresiona por su adaptabilidad e inteligencia. Habla persa fluido, aprende mongol y entiende rápido el imperio, algo que la mayoría de extranjeros no logra. Kublai Khan comienza a enviar a Marco en misiones imperiales por Asia, básicamente como agregado o inspector para el imperio mongol. Marco asegura que al servir a Kublai Khan, trabajaba y viajaba al mismo tiempo. Él lo afirma. Él manejaba temas fiscales, cumplía misiones diplomáticas y pasó años en Yangzhou en un cargo administrativo. Pero, ¿por qué? Esto es lo que no entendía. ¿Por qué Kublai Khan confiaría en este chico rico extranjero y desconocido con estas responsabilidades tan importantes? Lo interesante del imperio mongol es que era muy meritocrático. Si eras útil, tu origen étnico no importaba. Así que Kublai Khan usó asesores chinos, administradores persas, ingenieros árabes y, aparentemente, algunos inspectores diplomáticos de Venecia. Pero Marco era diferente de los demás porque realmente sentía curiosidad por todo, lo que lo hacía la persona perfecta para ir y recopilar información. Niccolò y Maffeo no solo estaban sentados, sino que dirigían operaciones para el Khan. Niccolò gestionaba los negocios y negociaciones comerciales y Maffeo se ocupaba de las comunicaciones diplomáticas con la corte mongola y los comerciantes extranjeros. La juventud y curiosidad de Marco fue lo que atrajo la atención de Kublai Khan. Y además de, ya sabes, obtener información de todo este imperio, Marco también fue expuesto a un mundo completamente nuevo. Quizás lo más incómodo que describe Marco es lo avanzada que realmente es la civilización mongola. Los europeos ven a los mongoles como jinetes salvajes que destruyen todo y oyen mitos sobre Genghis Khan. Marco describe un imperio tolerante en religión, basado en mérito, avanzado tecnológicamente y mejor organizado que cualquier cosa en Europa. Recuerda que en la corte de Khan había personas de varias culturas colaborando.
Pero si lo comparas con Europa, donde la gente se mata por ser de otra rama del cristianismo y la tolerancia religiosa no es común, él se sorprende. Los mongoles ascendían por habilidad, no por nacimiento. En Europa, si tu padre era campesino, tú también lo serías, pero en el imperio mongol no era así. Si eres útil, puedes alcanzar altos cargos en el gobierno, algo desconocido para Marco. Y como resultado, esto es realmente incómodo para los europeos que están escuchando esto. Esto demuestra que quienes consideraban bárbaros en realidad lideran una civilización más eficiente y avanzada, en muchos casos como el dinero. En Europa eran monedas de oro o plata, pero los mongoles ya usaban papel hecho de corteza de árbol. Marco también describe el carbón, la pólvora y las especias, y estas técnicas avanzadas de seda e incluso prácticas médicas que son completamente desconocidas para los europeos. Una de las cosas más sorprendentes que presenció fue en la ciudad. Él escribe sobre ciudades chinas tan grandes y organizadas que hacen ver pequeñas a las europeas. En ese tiempo, Londres tenía menos de 100.000 personas, y París quizá tenía un par de cientos de miles. Pero Marco estaba describiendo ciudades que parecían increíblemente grandes para los estándares medievales e incluso tenían un sistema postal en todo el imperio mongol. Los mensajes se transmitían miles de kilómetros en semanas mediante redes de estaciones y caballos. Mientras que en Europa, la comunicación todavía se movía a la velocidad de quien estuviera dispuesto a caminar o montar de un punto A un punto B, no existía ningún tipo de correo centralizado. Nuevos hallazgos nos llevan al siguiente capítulo de la vida de Marco, origen de la palabra asesino. Mientras los polos viajan por Persia en 1270, pasan por una región donde la gente habla de esta secta islámica secreta, conocida en Occidente como Hashin. Si has jugado Assassin's Creed, seguro conoces a estos tipos. Marco nunca dice haberlos visto en persona. Para entonces, los mongoles ya habían destruido Alamut. Aún así, las historias circulaban y Marco las escribió como las oyó. Según estos relatos, los Hashashin eran liderados por Hassan-e-Sabah, conocido como el Viejo de la Montaña. Se decía que reclutaba jóvenes y los hacía creer que habían visto el paraíso mediante un ritual. Se decía que drogaban a los reclutas y los llevaban a un jardín oculto con lujos, agua, música, comida y mujeres bellas. Al despertar, pensaban por un instante que estaban en la otra vida y luego los drogaban otra vez. Regresaban al mundo real, donde les aseguraban que el paraíso era real y podrían volver si obedecían las órdenes de la secta. No sabemos si lo del jardín y la otra vida es cierto, pero los Hashashin sí existieron. Eran de la secta Nizari Ismailí, grupo que dominó el asesinato político siglos antes de que fuera común. Sus ataques eran públicos y no huían, pues esperaban la muerte, aunque a veces ni atacaban. Se dice que algunos gobernantes encontraban dagas en sus almohadas como advertencia. Para los europeos que leían a Marco Polo, esto era impactante. Aunque los Hashashin ya no existían cuando Marco cruzó Persia, su leyenda sobrevivió en sus escritos. Ahora, después de 17 años en Asia, los Polo decidieron que era hora de regresar a Venecia. Pero Kublai Khan se ha vuelto dependiente de sus servicios y no quiere que se vayan. En este momento, Kokachin, una princesa mongola, debía ser llevada a Persia para casarse con otro Khan mongol. La ruta estaba bloqueada por guerras y la corte mongola no confiaba en su capacidad naval para una misión tan importante. Pero los Polo ya habían demostrado su habilidad y conocían las rutas marítimas por su experiencia en Venecia, así que Kublai Khan les hace una oferta. Escolten a la princesa a Persia por mar y luego sigan a Venecia. Los Polo aceptan el trato y parten, pero de inmediato surgen problemas. No era una expedición pequeña. Empiezan 600 personas, incluida la princesa, su corte, funcionarios mongoles y una flota. Solo 18 sobreviven. Pasan 2 años en el mar enfrentando tormentas, hambre y enfermedades. Se pierden barcos y mueren personas. Varias veces la expedición casi fracasa. Afortunadamente, la princesa sobrevive y la misión es exitosa, aunque se pierden más de 500 tripulantes y cortesanas reales, etc. La princesa sobrevive. Al llegar a Persia, ocurre lo inesperado. El Khan con quien la princesa iba a casarse ha muerto mientras estaban en el mar. A pesar de todo, no hay regreso.
El viaje ya costó cientos de vidas y la alianza debe cumplirse, así que la princesa se casa con el hijo del Khan fallecido. Marco no describe una boda ni una ceremonia, simplemente actúa como si la misión estuviera cumplida y el viaje ha terminado y pueden regresar a casa. Ahora finalmente pueden hacerlo. En 1295, tras 24 años, los Polo regresan a Venecia. Pero hay un problema, nadie los reconoce, y aquí la leyenda toma el control. Así que, según relatos posteriores, Marco organiza una cena para sus parientes escépticos y aparece usando la misma ropa de viaje gastada que ha usado durante años. A mitad de la comida, toma un cuchillo, corta la costura de su prenda y caen joyas sobre la mesa. Me refiero a que estamos hablando de rubíes, zafiros y diamantes, piedras preciosas que están cosidas en su ropa para mantenerlas a salvo. Ahora, si esta escena sucedió exactamente así o no, la idea es cierta. Los Polos regresaron extraordinariamente ricos. Al aceptar su identidad, Marco habla y cuenta sobre las locuras que vio: dinero de papel, ciudades y pólvora. También les habla de Kublai Khan y su gobierno sobre el gran imperio. Sin embargo, la mayoría de los venecianos piensa que está mintiendo o que se ha vuelto loco. Ahora, Venecia eventualmente le da un apodo, Marco Milione o Marco el Millonario, que suena como un cumplido, pero en realidad es un insulto. Se burlaban de esas historias exageradas, diciendo que solo quería parecer más interesante. Los Polo regresan a su vida en Venecia y tras 3 años ocurre lo inesperado, la batalla de Corsola. Venecia entra en guerra con Génova y Marco Polo comanda un barco en la batalla naval. En algún momento durante la batalla, el barco de Marco es abordado y muchos de sus tripulantes son asesinados, pero el propio Marco es capturado, simplemente porque es el capitán y puede ser usado para pedir un rescate. Este solo hecho es literalmente la razón por la que conocemos a Marco Polo hoy en día. Tras ser capturado, Marco es encarcelado con Rustichello de Pisa, un escritor de literatura romántica. Rustichello escucha a Marco contar historias sobre sus viajes y se da cuenta de que estas aventuras son más locas y fantásticas que cualquier cosa que él pudiera imaginar, y así convence a Marco de contar toda la historia de su vida. Sentado en prisión en Génova, Marco Polo narra 24 años de recuerdos y Rustichello los escribe en francés. Así surgen los viajes de Marco Polo, uno de los libros más copiados e influyentes de la Edad Media. Fue tan popular que Cristóbal Colón llevaba una copia en sus viajes a las Américas y la leía, pues estaba muy anotada. Colón revisaba y escribía sus pensamientos, y las anotaciones mostraban que estudiaba el texto, no solo lo leía. Su influencia hizo que cartógrafos europeos usaran las descripciones de Marco sobre regiones desconocidas y que comerciantes siguieran sus rutas para planear expediciones. Si Marco no hubiera sido capturado en esa batalla naval o hubiera tenido otro compañero de celda, tal vez este libro no existiría. Ahora, durante siglos, historiadores y lectores han acusado a Marco Polo de mentir o exagerar sus aventuras. Las críticas principales son que no menciona aspectos que los europeos esperan, como la Gran Muralla China, el vendado de pies, el té o los palillos. Historiadores modernos dicen que esto no prueba que mienta. Demuestran que los europeos no comprendían China en el siglo XIII cuando Marco viajó por ahí. La Gran Muralla no era la enorme estructura de piedra que la gente imagina hoy en día. Las dinastías anteriores habían construido murallas hechas de madera y tierra. La muralla actual fue construida por la dinastía Ming en los siglos XV y XVI. Unos 200 años tras el viaje de Marco, la dinastía Ming construyó la Gran Muralla, solo como dato curioso. Mezclaron atole de arroz pegajoso con mortero de cal, ya que el almidón y el arroz funcionaban como cemento. Así que, en parte, la Gran Muralla China está hecha de arroz. Aún así, cosas como el vendado de pies, tomar té y usar palillos tampoco eran comunes todavía, y estaban limitadas a clases sociales y regiones específicas con las que Marco simplemente no interactuaba mucho. Las descripciones de Marco sobre el papel moneda, carbón y sistemas postales son tan precisas que debió haberlas visto. Marco vive 25 años después de volver a Venecia, trabajando como comerciante y lidiando con quienes creían que inventaba todo. En su lecho de muerte, en 1324, amigos y familia le piden que relate sus historias o admita que las inventó. Pero su respuesta es legendaria. Simplemente dice: no les conté ni la mitad de lo que vi. Piénsalo.
Tras décadas de ser llamado mentiroso, su última declaración no es disculpa, excusa ni confirma que mintiera. Básicamente, solo dijo que lo que realmente presenció fue aún más loco que lo que estaba en el libro. Y después, ya sabes, con los siglos siguientes, a medida que las exploraciones europeas se expandieron y más viajeros realmente fueron a Asia, las descripciones de Marco fueron confirmadas una y otra vez. Las ciudades, rutas comerciales y estructuras políticas que describió eran reales. Marco y su libro hicieron algo que ningún texto europeo había hecho antes. Describía un mundo que era más grande y más complejo, y en muchos aspectos más avanzado de lo que los europeos estaban acostumbrados. Antes de Marco, los mapas europeos solo mostraban Europa, el norte de África y algunas zonas vagas con dragones. Tras Marco, los europeos ya contaban con descripciones detalladas de India, China, el sudeste asiático y las islas del Pacífico, lo que inspiró a exploradores y comerciantes. Mencionamos que Colón tenía una copia del libro de Marco, pero también intentaba llegar a los lugares que Marco describía. Al descubrir accidentalmente América, el libro de Marco desafió las creencias europeas sobre la civilización, ¿verdad? Describió sociedades más tolerantes, avanzadas y eficientes que muchos reinos europeos. Y esto realmente sembró la idea de que tal vez Europa no era el centro del mundo como pensaban los parisinos o los londinenses. Quizá los europeos también podían aprender de otras culturas. Guácala. O sea, ese cambio de perspectiva. Pasar de pensar que tu civilización es la única que importa a darte cuenta de que en realidad eres parte de este ecosistema global y que la gente allá también está haciendo cosas increíbles. Es un pilar de la era moderna que Marco Polo impulsó. Polo no salió buscando ser explorador, ¿cierto? Él solo era un niño al que su papá arrastró a este, ya sabes, viaje de negocios. Al describir con precisión lo que vio, dio a los europeos la primera imagen realista del mundo fuera del suyo. Y esa, damas y caballeros, es la historia de Marco Polo. ¡Qué vida increíble! ¿A poco no estaría padrísimo? Siempre pienso que los viajes están muy destilados. El mundo está tan globalizado y sabemos tanto. Por ejemplo, vas a Londres y no parece otro país, más bien es como una América diferente. Un poco, sí, hay cosas que son diferentes, pero no tiene esa sensación de que... Incluso ir a París a principios de los años 1900 debió de ser una experiencia alucinante. Y para que él fuera a China en el siglo XIII, o sea, eso debió de ser una locura total. Ni siquiera tienes referencias de nada, o sea, incluso pensarlo es como, sí, él aprendió un montón de idiomas, es que tenía que hacerlo. Él estuvo ahí años y solo podía comunicarse así, no me lo imagino. Era el único que viajaría hasta aquí. Es como ser astronauta, pero en vez de ir a la luna, fue a otro país, convivió con la gente y vio que hacen cosas locas. Existe el mito de que Marco Polo llevó los fideos a Italia. ¿Lo has oído antes? No es cierto. Aparentemente eso fue una campaña que se inventó en los años 20 para que sonara histórico, pero ya tenían fideos desde mucho antes de Marco Polo. Bastante interesante. Creen que él introdujo un montón de cosas, pero en realidad lo que él introdujo fue, ya sabes, como piensan que, trajo la pólvora, pero en realidad no la importó. Lo que él introdujo fue más bien la idea del dinero de papel, el sistema postal, las megaciudades y sobre todo perspectiva. Para que los europeos dijeran, wow, este es un mundo enorme allá afuera. Y si eso está justo allá, o sea, ¿qué más se está gestando? ¿Sabes a lo que me refiero? Ellos no tenían idea de los incas o los aztecas ni de nada de lo que estaba pasando. O sea, eso es una locura, ¿no? Dime, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de esto? Me decepciona que no exista conexión directa entre Marco Polo y el juego. ¿Cuál es esa conexión? Aparentemente no hay una. No hay una conexión directa con eso. El juego en sí es una variación de La Gallina Ciega, un juego terrestre del siglo XVI, y luego simplemente lo aplicaron a Marco Polo, para cosas como albercas y agua. Eso debe estar conectado con él. Todo el juego es cerrar los ojos, girar en el agua e intentar encontrar a alguien. Es solo directamente. El único vínculo es que él era un explorador. O sea, lo acepto. ¿Qué otro vínculo habría? Como que él inventó el juego en China. ¿Lo jugó con Kublai Khan sin saber que eran parientes? Sí, hermano, él está conectado. Ese es mi abuelo del que estás hablando, ¿de acuerdo? Ten cuidado cuando hables de Kublai Khan, ¿ok? Eso es una locura. Supongo que está conectado con él, ¿no? El juego es así. Vas alrededor del agua buscando personas. Eso hacía Marco Polo con la princesa. ¿Creen que tuvieron algo? Chicos, tenemos que ser serios, ¿de acuerdo? Este es un canal histórico serio.
No podemos estar hablando de todas estas locuras, de todas estas bromas que estamos haciendo. Esto es una locura. ¿Imaginas a Marco Polo y Kublai Khan jugando Marco Polo en una alberca? Oh, eso suena loco. Pude hacerlo. Me pregunto cuánto nadaban. Nueva idea de mercancía. Esa es una gran idea. Absolutamente. Deberíamos patentar nuestra propia versión de Marco Polo. ¿Cómo es nuestra propia versión? No sé, busquemos a Marco Gañón. No suena bien, pero hallaremos cómo. Qué vida tan increíble, siempre lo pienso. ¿Quiénes han tenido las vidas más locas en la historia? Warner von Braun estaba entre ellos. Sí. Sí, un día estaba relajándose con Heidi y de repente al siguiente está con JFK, o sea, una locura. Digo, ¿quién más? Haile Selassie se convierte en, ya sabes, el rey y luego es el rey en ausencia o como sea. Se va, regresa y es adorado como un dios. Eso está bastante genial. Mark Gagnon, Quizá estoy entre los mejores, ya sabes. 20,000 millones. viviendo en una iglesia. Sí, eso es algo, Comediantes. pero comparado con Marco Polo no hay comparación. O sea, es una locura. Marco Polo tuvo una vida increíble. Esa frase está de lujo. ¿No oyeron toda la historia? Eso está increíble. O sea, una verdadera leyenda. Qué vida tan impresionante. Ser explorador en esos tiempos era lo mejor, navegando con los muchachos y escoltando princesas. Consideran la misión exitosa. Aunque ella murió. Ella no muere, todos los demás sí, y luego ella aparece, y luego el rey con el que se supone que debe casarse está muerto. Eso es una locura. Así funcionaban los matrimonios de alianza entre reinos. Tenías que casarte con alguien así. Me pregunto si ella pudo elegir, o si simplemente llegó y le dijeron, tienes que quedarte con este tipo. Me pregunto si fue como la soltera. Era como, uy, tengo 7 pretendientes para escoger. Tiene buena mandíbula. Yo habría hecho eso. Algo me dice que ella no tuvo opción en el asunto. Sí, probablemente no, pero en el fondo de mi corazón quiero que sea así. Es una historia loca. ¿Qué pensaron? ¿Aprendieron algo nuevo en este episodio o notaron algún error mío? Quizá eres historiador y estudias a Marco Polo o leíste sus viajes, cosa que yo no he hecho pero quiero, más ahora. Eso me sorprendería mucho. Definitivamente hubo exageración, no lo sé con certeza, pero ¿quién cuenta una historia así? Salgo 2 noches con mis amigos y regreso contando historias exageradas. ¿Sabes a qué me refiero? O sea, él definitivamente tenía algo. Me pregunto cuánto de lo que no compartió era, ya sabes, lo ilícito, familias ilegales. Seguro tenía algunas familias allá. Sí. 100%, ¿verdad? Quiero ver si hay mongoles que parecen italianos. Ellos dicen que descienden de Genghis Khan, pero yo les digo que parecen descendientes de Marco Polo. De hecho, No aplica si tienes otro código postal. ¿esa es tu regla, no la mía? Lo tendré en cuenta, Cristos, ahora que sé que eres infiel. Este fue otro episodio de History Camp. Gracias por sintonizarnos y hacerlo posible. Aprecio mucho que sean campistas y estén en mi tienda, siempre son bienvenidos. También hacemos campamentos de religión y el campamento Gañón para análisis religiosos profundos. Canal principal de entrevistas con personas interesantes y temas variados y locos. Si solo te interesa esto, también está bien. Campamento de Historia. Suscríbete. Gracias, nos vemos en el futuro para hablar del pasado. Paz.